Descubierto el siniestro ritual sexual de Calígula, 10 secretos aterradores y prohibidos. La noche caía pesada sobre el barrio, envuelta en un velo de sombras que parecían cobrar vida. Un murmullo escalofriante recorría las calles, una advertencia miedosa entre los murmullos de los vecinos. Las luces del motel titilaban, un faro impotente frente a la oscuridad que amenazaba con devorarlo todo. Desapariciones, rituales, se decía, y cada oración sumía a Javier, un joven trabajador nocturno, en un profundo pánico. Todo lo que conocía parecía desmoronarse, nadie confiaba en la policía, y menos después de que varios lugareños se atrevían a hablar de un culto que operaba bajo la penumbra. Javier, con su corazón latiendo frenéticamente, no podía ignorar lo que surgía entre sus clientes en el motel, ecos de seres que volvían de la nada, pero no eran ellos mismos. Historias de ojos desorbitados, sonrisas desmedidas, susurros resecos. La atmósfera se espesa, y el aire se vuelve pesado, como si estuviera cargado de una electricidad inquietante. Esa noche, tras un turno que lo dejó temblando, Javier se aventuró a la casa abandonada junto al motel. La puerta crujió, y un frío helado recorrió su espalda. Allí, en el rincón más oscuro, un viejo diario polvoriento lo llamaba, y al abrirlo, las palabras brincaron ante sus ojos. Descripciones de rituales oscuros, donde lo sagrado se convertía en un infierno de placer y dolor, lo apresaron en una bruma de horror. Calígula. ¿Qué tienen que ver con nosotros?, murmuró, temiendo entender la respuesta. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, los días se sumaban como hojas marchitas en el viento. Su madre, cada vez más asustada, murmuraba invocaciones antiguas para alejar el mal. Pero Javier solo podía sentir la fría mano de la desesperación sobre su pecho. Susurros entre los vecinos, miradas cargadas de miedo y un aura de traición que lo acechaba. La paranoia lo envolvía como una manta húmeda y pesada. Decidiendo enfrentar sus demonios, se adentró en el corazón del culto. Las sombras danzaban al son de cánticos morbosos, y el aire se volvió espeso, casi asfixiante. Allí, en medio de una amalgama de rostros famélicos, se encontraba un líder cuya mirada lo penetró como un cuchillo. Únete, y descubrirás el verdadero poder, decía. Pero todo en su ser gritaba que cuanto más cerca, más oscuro se sentía todo. Entonces, el mensaje que cambió su mundo, su hermana había desaparecido. En un instante, el terror se tornó verdades insospechadas. Ahora, debía elegir entre la lealtad a su familia y la revelación de secretos que jamás debieron salir a la luz. Mientras la multitud a su alrededor se reía y se retorcía, el sudor frío se acumulaba en su frente. Sintiéndose acorralado por el pánico y un destino que lo acechaba, se enfrentó a los rostros grotescos, preguntándose si podría desentrañar la conexión aterradora entre su familia y el culto. ¿Logrará llevarlo a cabo antes de que la oscuridad consuma su hogar? La noche acaba de comenzar, y el verdadero horror apenas despierta. El eco del cántico resonaba en la mente de Javier mientras se alejaba del culto, cada palabra como un tijeretazo en su alma. La risa de los presentes se transformaba en un murmullo lejano, y él solo podía pensar en su hermana. No puedes dejar que la oscuridad la atrape, se decía, con la mirada fija en la puerta de salida. Pero algo lo retuvo. Una figura se acercó, la mirada fija, como si conociera sus secretos más oscuros. El líder del culto, con su sonrisa retorcida, extendió una mano hacia él. Aún puedes unirte, Javier. Hay un lugar para ti y para ella. La mención de su hermana lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La desesperación lo invadía, pero la ira también comenzaba a crecer. ¿Qué poder tenían sobre su familia y su hogar? Mientras retrocedía, el ambiente lo envolvió con un frío que le cortaba la respiración. Las sombras parecían cobrar vida, susurrándole pensamientos de traición. ¿Cuántos más habían caído en esta trampa? La imagen de su madre mordiéndose los labios al escuchar los ruidos de la noche lo perseguía. Si no actuaba ya, todo lo que amaba se desvanecería. Salió corriendo. Las calles estaban vacías, y el tiempo se sentía como un remolino en el que cada segundo se dilataba. Sus pasos resonaban en su propia cabeza, y fue entonces cuando recordó el diario.
Las palabras danzaban en su mente, revelando una verdad que jamás había querido considerar. ¿Y si su madre estaba involucrada? La idea lo detuvo en seco, y la culpa apretó su pecho. Cruzó la esquina hacia el pequeño parque donde solían jugar de niños. Con cada paso, las sombras parecían oscurecerse más, llenas de ojos que lo observaban. Decidió esconderse en el refugio de un viejo banco. Las hojas secas crujían bajo él, y pudo sentir el eco de las risas infantiles llenando el silencio. En ese lugar, podían escuchar el murmullo de la vida antes de la oscuridad. Pero esa calidez se desvanecía rápidamente, los rumores del culto, las desapariciones, los sacrificios, todos se estaban entrelazando en su mente de forma aterradora. No era solo su hermana quien estaba en peligro, era todo el barrio. Los rostros familiares que solían saludarlo ahora parecían distorsionados, como si su esencia hubiese sido arrancada tras cruzar la línea del culto. Con un súbito impulso, regresó a casa. La luz de su vivienda titilaba, parpadeando como un susurro de advertencia. Entró, encontrando a su madre en la sala, recitando con fervor, el lenguaje antiguo caía de sus labios como un río turbio. La mirada de su madre, normalmente cálida y amorosa, ahora era distante, como si se perdiera en una súplica a seres que él no podía ver. «Madre», gritó Javier, rompiendo el hechizo. Ella giró la cabeza, y en sus ojos brilló un destello de reconocimiento mezclado con un miedo profundo. «Tienes que irte, Javier. No entiendes lo que has despertado». Su voz temblaba, y él sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿De qué hablas?» «Es sobre mi hermana». Su madre, casi en un soplo, reveló una medalla antigua que llevaba colgada en el cuello. «Es un vínculo, hijo. Te conecta con ellos. Atrae lo que no podemos controlar». De repente, la respiración de Javier se volvió pesada. Un grito desgarrador sonó desde el fondo de la casa, como un eco del horror que ya había vivido. «Es ella, madre». «Vamos», rogó mientras la oscuridad comenzaba a invadir el umbral. Pero el rostro de su madre se llenó de terror. «No, Javier, no podemos ir ahí. Si descubren que estás aquí». La puerta se sacudió con un golpe. Un aire helado trajo consigo la risa alegre de los que habían caído en el culto. La risa se moría en su garganta mientras sus corazones latían al unísono en un último grito de angustia. Javier sabía que su tiempo se agotaba y el peligro se acercaba cada vez más. «¿Qué haré?», exclamó. Y justo cuando la puerta cedió ante la presión, todo pareció detenerse. La oscuridad se filtraba por cada rendija, y en el instante en que la figura apareció en la entrada, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La tragedia que había temido finalmente se estaba materializando. Las luces parpadearon una vez más, antes de apagarse por completo, dejando solo el eco de una risa macabra en la noche. El crujido de la puerta retumbó en los silencios oscuros de la casa, y un aire denso se coló entre las rendijas, como si la misma oscuridad buscara entrar y devorar lo que quedaba. Javier sintió el pánico apretar su pecho, cada segundo se volvía una eternidad. La figura que se alzaba en el umbral era un hombre alto, envuelto en una capa negra que parecía absorber la poca luz que había. «¿Has venido a dar la bienvenida, Javier?». Su voz era suave, casi seductora, y Javier pudo sentir el desasosiego recorrer su cuerpo. No era un extraño, había cometido el error de conocerlo. Era uno de los ancianos del culto, uno de esos rostros que aparecían en las sombras de sus pesadillas. «Déjanos en paz», gritó Javier, intentando mostrarse firme, aunque su voz temblaba. La figura sonrió, un gesto que deformó su rostro y lo hizo parecer grotesco. «¿En paz? Estás aquí porque el destino ya te ha elegido. Tu familia tiene un papel que jugar». Las palabras se deslizaron de sus labios como veneno. «Y tú, querido Javier, estás en el centro de todo». Las luces parpadeantes no volvían, y el vacío parecía llenarse con murmullos lejanos, ecos de los habituales cantos nocturnos del culto. Javier miró a su madre, sus ojos estaban ahora vacíos, como si la había perdido de nuevo incluso antes de perderla. «Madre, lucha», exclamó, alcanzando una mano hacia ella, pero fue como si la conexión se hubiera fragmentado, como si un velo oscuro la envolviera por completo. Fue entonces cuando ella, con una mirada distante, empezó a murmurar de nuevo, esta vez repitiendo una frase que heló la sangre de Javier: «La oscuridad reclama lo que le pertenece». «No», gritó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. El anciano extendió una mano, como si invitara a Javier a acercarse más. «¿Te atreverás a conocer el secreto de tu linaje, Javier?».
Tu madre ha custodiado las verdades más oscuras de nuestra familia, y tú heredas ese conocimiento. Solo necesitas dar el siguiente paso. Mientras lo decía, la figura se movió con una fluidez inquietante, acercándose. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, formando un halo tétrico que iluminaba su sonrisa macabra. Javier retrocedió un instante, y el grito de su hermana resonó una vez más en su mente, un grito que se entrelazaba con las palabras del anciano. Déjala en paz. Él sintió que su voz se quebraba, pero el terror le daba fuerza. No me interesa tu perversa oferta. El hombre rió, un sonido que parecía vibrar a través de las paredes. ¿Tienes idea de lo que has rechazado? La oscuridad está más cerca de lo que piensas, y tus intentos de escapar solo la alimentan. Tu hermana está cerca más de lo que crees. Y lo que viene no tiene piedad. Con esas palabras, la imagen de su hermana se fragmentó en su mente, y un escalofrío lo invadió al recordar el rostro de la pequeña atrapada, asustada y sola. En ese momento, un fuerte golpe resonó desde el piso de arriba. Javier se dio vuelta con rapidez, la ira y el miedo combinándose en su interior. No, gritó, mirando a su madre, que parecía ausente. No puedo dejar que le hagan daño. Si cruzas esa puerta, el lazo se fortalecerá, dijo el anciano, su tono ahora lleno de una amenaza palpable. Y no habrá vuelta atrás. La oscuridad busca a sus elegidos. Pero el impulso de salvar a su hermana fue más fuerte que el temor. Javier decidió avanzar, a pesar de la advertencia, sintiendo una resistencia que lo tiraba hacia atrás, como si la propia casa intentara detenerlo. Con un último vistazo a su madre, quien seguía en trance, dejó atrás la penumbra del salón y se lanzó hacia la escalera, cada paso hacia arriba sonaba como un tambor en su corazón. La puerta del cuarto de su hermana estaba entreabierta, y la luz de una linterna titilaba en el interior. Aguanta, allí voy, respiró profundo, empujando la puerta. Pero lo que vio en su interior hizo que la sangre se le helara. La habitación estaba llena de sombras susurrantes y figuras danzantes, y en el centro, su hermana estaba rodeada de rostros conocidos, pero distorsionados por un terror palpable. Una ceremonia espantosa estaba a punto de celebrarse, y todos parecían atrapados en una especie de trance igual que su madre. Javier comprendió que no solo su hermana estaba en peligro. La sombra del culto había extendido sus tentáculos a más personas de las que había imaginado. Con el corazón en un puño, sintió que el tiempo se le escapaba. No, gritó, pero era demasiado tarde. Las figuras se volvieron hacia él con ojos vacíos, y su hermana, al borde de perderse en el caos, alzó la vista, sus ojos reflejando un terror que desbordaba su pequeño cuerpo. ¡Ayúdame! Cuando estaba a punto de entrar, supo que la batalla por su alma ya había comenzado. ¿Podría arriesgarlo todo para salvarla? El aire en la habitación se volvió aún más denso, como si las sombras estuvieran fabricadas con una palpable ansiedad. Las figuras que rodeaban a su hermana se movían al unísono, con gestos que enloquecían de terror a Javier. Algunos eran rostros conocidos, pero todos habían perdido cualquier vestigio de humanidad, sus miradas vacías absorbidas por el terror mismo. No. La palabra salió como un susurro, casi ahogada por el eco de los murmuros que llenaban el ambiente. Las voces se entrelazaban en un canto escalofriante, una melodía que resonaba en su mente como un eco lejano. Era un llamado, un aviso. Javier sentía que algo dentro de él se retorcía. Javier. La voz de su hermana cortó el aire como un cuchillo, y su mirada, llena de miedo, lo hizo detenerse por un instante. Ayúdame. Los ojos de ella brillaban con lágrimas, pero había algo más, un brillo de desesperación que le hablaba a Javier en un lenguaje que no comprendía. Sin poder contenerse, dio un paso al frente. El anciano tenía razón, su madre, su hermana, estaban atrapadas en algo que iba más allá de lo que podía imaginar. Era una trampa, pero en su pecho ardía el deseo de rescatarlas. Las figuras danzantes se hicieron más prominentes, saliéndose de las sombras como si la oscuridad hubiera cobrado vida. Cada paso hacia adelante lo sumía más en el terror, pero el grito de su hermana lo empujaba sin tregua. «Sal de ahí», quejó un rostro, reconocible pero distorsionado, cuyas facciones parecían oscilar entre la locura y el dolor. Javier se detuvo. Eran sus amigos, aquellos que no había visto desde hacía tiempo. No eres uno de ellos, Javier. Escapa antes de que sea demasiado tarde. El anciano se había acercado, colocando una mano en el hombro de Javier. Su toque era como el hielo. Todo está en tus manos. El sacrificio debe hacerse, y tú eres el elegido. Tu hermana,
tu madre, todos forman parte de este gran ritual. No voy a dejarlos caer, gritó Javier, liberándose del agarre y empujando al anciano con todas sus fuerzas. Las sombras parecieron alterarse, como si la agresión de Javier hubiera interrumpido algo sagrado. Las figuras danzantes se detuvieron, volviéndose hacia él, sus ojos convertidos en vacíos abismales, burbujas de odio. Estás interfiriendo con lo inevitable, rugió uno de los rostros, ahora una masa oscura que se aglomeraba alrededor de su hermana. La oscuridad los reclama. Con su hermana a punto de ser engullida por la superficie de sombras y la amenaza del culto extendiéndose, Javier vio la linterna que su hermana había dejado caer. Era su única esperanza. Se lanzó hacia ella, sintiendo que el tiempo se deslizaba como agua entre sus dedos. La luz parpadeó, reflejando su rostro aterrorizado. Esto es imposible, resonó la voz del anciano, que perdió por un momento su serenidad. No puedes escapar de tu destino. Justo cuando Javier atrapó la linterna, una sombra poderosa se abalanzó sobre él, susurrando secretos oscuros en su mente. Eres uno de nosotros, le decía, luchando por arrebatarle su voluntad. Su corazón latía con rabia, pero también con un terror insaciable. La lucha de Javier no era solo por su hermana, era por su propia alma. Mira, se escuchó otra vez la voz de su hermana, sus palabras resonaban con mayor fuerza. No te dejes llevar. Recuerda quién eres. En ese instante, Javier alzó la linterna, dejando que su luz, aunque tenue, comenzara a disipar las sombras alrededor de las figuras. Un grito unísono surgió del grupo, y las criaturas que alguna vez habían sido sus amigos se retorcieron, como si fueran repulsadas por la luz. Sigue, Javier. Eres más fuerte que ellos. El aliento de su hermana lo envolvió. La luz parecía hacerse más brillante, y en un arrebato de esperanza, Javier tronó una nueva determinación. Niego tu poder, gritó, aferrando la linterna con ambas manos. Pero justo cuando el resplandor comenzó a crecer, las sombras hicieron una última embestida hacia él, tratando de extinguir la luz. Javier sintió que sus fuerzas flaqueaban, un sudor frío recorriendo su espalda. Esto no ha terminado, siseó el anciano, mientras se disolvía en la oscuridad. Pero una risa burlona resonó en el aire, como un eco lejano, la lluvia comenzaba a golpear el cristal de la ventana, y una sensación de inminente desesperación invadía el ambiente. Javier sabía que lo que había desencadenado no era el final, sino solo el principio de una oscura revelación. ¿Podría generar la luz suficiente para salvar a su hermana y liberarse del culto? La batalla apenas empezaba, y el verdadero horror de su legado se avecinaba en el horizonte. ¿Qué vendrá después?, se preguntó, sintiendo que la oscuridad volvían a hincharse a su alrededor. La luz de la linterna se intensificaba, pero las sombras no cedían. Javier podía sentir el frío de la oscuridad como un aliento helado en su nuca. La figura de su hermana comenzó a desvanecerse entre las sombras, su grito de ayuda resonando cada vez más débil. En un instante sombrío, un doloroso remordimiento asaltó a Javier. ¿Y si no puedo salvarla?, pensó, atrapado entre la luz y el abismo. El anciano se había desvanecido, pero su presencia latente persistía, como una nube oscura sobre la mente de Javier. El murmullo de las figuras se tornó más intenso, un coro desgarrador que parecía surgir del mismísimo infierno. Déjalos ir. Solo una vida será suficiente. Rogaban, sus voces engullidas por un eco interminable que paralizaba. No, gritó Javier, con la voz desgarrada. No pagaré tu precio. Con fe renovada, levantó la linterna, dejando que la luz filtrara con fuerza, alejando las sombras que amenazaban con engullirlo todo. Pero a medida que lo hacía, una parte de él sentía que se desgastaba. Sus fuerzas se apagaban como el eco de un recuerdo. De pronto, uno de los rostros distorsionados se acercó, su mirada fija en Javier. Era su mejor amigo, un asomo de desesperación atrapado en un cuerpo forjado de oscuridad. Javier. Ten cuidado. La luz no es suficiente. No comprendes lo que está en juego. Pero su advertencia llegó tan solo como un susurro nublado por sombras. Desesperado, Javier comenzó a girar la linterna, intentando iluminar cada rincón del cuarto. A cada giro, las sombras parecían tambalearse, como si fueran seres con vida propia, rehusando desvanecerse. La atmósfera estaba cargada, pesante, casi como si la habitación misma temiese las revelaciones que estaban por ocurrir. Ayúdame a salir de aquí, imploró Javier, intentando captar la atención de su hermana, que seguía atrapada en el abrazo de la oscuridad. Lucha.
Lucha contra ellos. La figura de su hermana se estremeció, sus ojos resplandecieron con un fugaz brillo de esperanza, pero las sombras la reclamaron nuevamente, convirtiendo su rostro en una máscara de terror. Javier sintió su corazón romperse, una angustia indescriptible lo invadió. De repente, un rugido ensordecedor resonó en la oscuridad. Las figuras comenzaron a retorcerse, sus contornos distorsionándose aún más mientras la linterna vibraba en su mano. El ritual debe continuar. Javier sintió una sacudida en su pecho. No. No seré parte de esto, gritó, apretando los dientes. Decidido, dejó caer la linterna al suelo, donde la luz se esparció como un torrente, calentando sus dedos, pero la oscuridad no se detuvo. En cambio, un crujido feroz llenó el aire, como si las paredes mismas fueran devoradas por un hambre insaciable. Su entorno empezó a desvanecerse, transformándose en un paisaje que apenas reconocía. Aquí, las sombras eran más abundantes, incluso formaban figuras retorcidas de lo que alguna vez fueron sus amigos. La distancia entre él y su hermana creció, y con cada segundo que pasaba, la desesperación se transformaba en fatalismo. «Aguanta, Javier», susurró la voz de su hermana, ahora un eco lejano que se fundía con el deseo desesperado del culto. Él sabía que el tiempo se acababa. Sintió un tirón en su interior. Una fuerza extraña amenazó con desequilibrarlo, pero no se dejaría atrapar. De repente, a su alrededor, cada figura, cada sombra, pareció hacer a un lado sus intenciones osadas, como si una nueva amenaza hubiera surgido en la habitación. Javier sintió que algo oscuro lo atraía. Un camino tenso, helado, se abría frente a él. ¿Podría afrontar lo que había en su interior? Un impulso lo arrastró, pero no era solo el propio miedo. Algo en él sabía que había más que oscuridad, había verdad, y tal vez una manera de combatir el terror. Con una determinación feroz, dio un paso adelante, dispuesto a descubrir ese camino ya trazado. «Voy a salvarte, hermana», resonó su voz, llena de un nuevo fervor, pero, al girar, vio algo que le heló la sangre. La linterna había comenzado a chisporrotear de nuevo, atrapando su atención. Luis, su amigo, se estaba acercando a la luz, como un insecto atraído por una llama. Con una mirada que imploraba ayuda, Luis lloró: «No te acerques a la luz, te destruirán». Javier se quedó paralizado. Sabía que no podía confiar en manos oscuras, sin embargo, la mirada de su hermana y el compromiso por salvarla empujaban su valentía. Entonces la habitación tembló. Una voz profunda y resonante emergió de las sombras, imponente y malévola: «La elección es tuya, Javier. ¿A qué estás dispuesto a renunciar?». El tiempo parecía colapsar a su alrededor, y Javier sintió que se avecinaba una elección monumental. La decisión que el destino había preparado para él no podría ser ignorada. Enfrentando la oscuridad, respiró profundamente, sintiendo el peso del horror y la esperanza, el juego de la vida y la muerte. «¿Qué elegirás?», retumbó la voz ominosa de la oscuridad, mientras las sombras se aglomeraban con hambre insaciable. La respuesta se agolpaba en su mente, pero había algo más que tenía que descubrir antes de dar el paso final. ¿Qué secreto oscuro impulsaba el ritual del culto? ¿Qué sacrificio real del que había oído hablar estaba en contra de su voluntad? La incertidumbre se instaló de nuevo, y Javier comprendió que la lucha apenas comenzaba. Javier sintió que la presión de las sombras lo rodeaba y en su pecho se acumulaba el miedo. El eco de las voces se tornaba más amenazante, un cántico ancestral que amenazaba con tragarse su voluntad. No podía pensar con claridad, la oscuridad vibrante lo empujaba hacia un abismo desconocido. Tenía que actuar. Javier, la voz de su hermana parecía resonar profundamente en su ser, pero se perdía entre el griterío de las sombras. Con cada segundo que pasaba, la conexión entre ellos se debilitaba. Él necesitaba respuestas. Se dio la vuelta y, contrario a lo que su instinto le decía, comenzó a caminar hacia la luz chisporroteante de la linterna. La luz se expandía, dibujando sombras alargadas en las paredes, revelando fragmentos de lo que parecía una ceremonia macabra. En el suelo, trazos de un antiguo símbolo rodeaban su círculo, pulsiendo con energía oscura. «No te acerques», gritó Luis, forcejeando. «Te atraparán». No sabes lo que significa, pero Javier no podía detenerse. Con cada paso, recordaba las risas de su hermana, su fuerza, sus días felices. ¿Qué precio pagaría la oscuridad por mantenerla a salvo? «Solo una vida será suficiente», resonó la voz aterradora. La promesa de un sacrificio retumbó en su mente, dejando una marquesina de miedo.
Mientras se acercaba, los rostros de sus amigos y familiares se distorsionaban en la penumbra, clamando en silencio. Sus ojos estaban vacíos, sus bocas abiertas, atrapados en un grito eterno. Javier se detuvo, conteniéndose ante el horror que lo rodeaba. Sabía que si se dejaba arrastrar por el pánico, podría perderse para siempre en aquel lugar. La voz de su hermana lo atravesó, clara y fuerte: búscame. Encuentra la verdad. Javier se aferró a esas palabras, como una ancla en medio de la tempestad. Su corazón latía con vigor y, en ese instante, comprendió que debía enfrentar el ritual. Con cada palabra pronunciada por la sombra, una sensación de desesperación se apoderó del aire. Tienes que decidir, Javier, clamó la oscuridad, alargándose a su alrededor. ¿Estás listo para hacer un sacrificio? Vislumbró la linterna y recordó el destello que iluminó su primer momento juntos, en su infancia. La luz que contenía el amor y la esperanza. Con ímpetu, se agachó y tomó la linterna, subiéndola con fuerza y determinación. La luz te protegerá, gritó, sosteniéndola con ambos brazos. La luz se intensificó, la oscuridad retrocedió un momento, y los murmullos se transformaron en gritos impotentes. Pero incluso en ese momento de claridad, Javier sintió que la linterna vibraba en sus manos, como si una pelea interna se estuviera llevando a cabo. No te dejaré ir, soltó una sombra, alzando su voz por encima del caos. Javier comprendió que no solo se trataba de él. El ritual dependía de un vínculo más profundo, un sacrificio más oscuro que iría más allá de la vida. Sería él, o su hermana. El brillo de la linterna lo envolvió, y en un instante, se encontró en un lugar diferente. Un pasillo largo, adornado de espejos que reflejaban visiones distorsionadas del pasado. Seres atrapados en loop, atrapados en sus propios miedos y pecados, miraban a Javier con ojos vacíos. Elige, Javier, la voz resonó una vez más, esta vez proviniendo de las profundidades del pasillo. Siguió adelante, cada paso retumbando en su corazón. Los espejos comenzaron a romperse, revelando fragmentos de realidades tortuosas, cada una más horrible que la anterior. ¿Qué estás dispuesto a perder?, preguntó la oscuridad, burlándose de su lucha. Sin titubear, Javier insistió: no voy a renunciar a nada. Salvaré a mi hermana. Las sombras alrededor de él comenzaron a acumularse, susurrando palabras de desesperación. De repente, la luz sufrió un repentino titubeo, y el reflejo de su hermana apareció en un espejo roto, su rostro marcado por el terror y la angustia. Ayúdame, por favor. La voz casi lo partió en pedazos, un eco desgarrador que llenó todos los rincones de su ser. La elección se acercaba, y en ese momento Javier comprendió que debía averiguar la verdad. Detrás del ritual. Un giro inesperado se desataba, había un secreto aún por descubrir, una traición oculta en su propio corazón. Lo que estaba en juego no era solo su vida o la de su hermana. ¿Te atreverás a mirar más allá, Javier? ¿A descubrir lo que muchos han olvidado? La tensión en el aire se despertó de nuevo, un susurro malicioso que teñía la oscuridad de un rojo intenso. El dilema se elevaba ante él, y una nueva sombra se cernía en el horizonte, la revelación del destino que les esperaba. ¿Descubrirás, finalmente, el horror que encierra tu propia historia? Javier avanzó por el pasillo, el eco de sus pasos resonando como un tambor en su pecho. Su mirada se perdía en los fragmentos de espejos que reflejaban matices de su vida. Allí estaban sus miedos más profundos, como un desfile grotesco de sombras danzantes que lo acechaban. No, murmuraba para sí, intentando cerrar los ojos a las visiones que lo acechaban. Los gritos de su hermana se mezclaban con un murmullo creciente, un crescendo que parecía salir de los mismos espejos. Javier. La desesperación en su voz era palpable, y cada vez que la llamaba, sentía que un hilo de luz intentaba abrirse paso entre la oscuridad. Pero, ¿cómo podría salvarla si no entendía lo que estaba pasando? Los rostros en los espejos comenzaron a gritar silenciosamente, sus bocas se movían con furia mientras Javier se sentía cada vez más abrumado. El ritual debe completarse, exclamaba una voz opresiva, bañando todo a su alrededor en un sudor frío. Javier sabía que la única forma de avanzar era confrontar lo que había en su interior. Tenía que traspasar las imágenes de dolor y culpa que le ofrecían los espejos. Paró frente a uno de ellos. El reflejo mostraba una escena de su infancia, su hermana sonriendo, pero a su lado, una figura oscura, apenas visible, se deslizaba. ¿Era la sombra del sacrificio? La figura parecía murmurar, un eco de antiguas advertencias. La sangre llama a la sangre. Javier sintió que el mundo se estremecía bajo sus pies. ¿Era un aviso o una condena?
Miró de nuevo y la escena cambió. La figura ahora se mostraba con más fuerza, cada rasgo oscuro tomando forma, hablando de traiciones no resueltas y pactos inconfesables. Era su propio rostro, distorsionado por la culpa. Es tu culpa, todo es tu culpa, resonó en su mente, y sintió que el aire se volvía cortante, pesado. No puedo ser yo, dijo Javier, sus palabras se escaparon con un hilo de voz que apenas conocía. No puedo permitir que esto suceda. Se giró, decidido, buscando la luz de la linterna para disipar aquellas sombras que pretendían atraparlo. Pero la linterna titiló, como si estuviera siendo absorbida por la oscuridad. Es que buscas acabar con tu propia existencia, rió la voz oscura. Eres el eslabón débil, Javier. Mira lo que has hecho. Más voces se unieron al canto siniestro, convirtiéndose en un coro desgarrador que llenaba su mente, cayendo como una telaraña sobre su alma, y entonces, las risas de su hermana se transformaron en gritos. Javier, no, clamó, mientras toda la habitación parecía colapsar a su alrededor. Los espejos se fragmentaron, y con cada quebranto, Javier sintió cómo se desvanecía su conexión con ella, el eco de su voz golpeándole el corazón como un hacha. Escógenos, gritaron las sombras, cada uno tratando de adueñarse de su atención, sus crisoles de desesperación llenaban el aire. Basta, gritó Javier, levantando la linterna con todas sus fuerzas. La luz espasmódica iluminó el pasillo, y los reflejos se desvanecieron temporalmente. Sin embargo, entre la claridad, vislumbró lo que parecía una puerta al final del corredor, con un brillo tenue que lo llamaba. Quizás allí esté la verdad, pensó, pero el miedo lo anclaba al suelo. Aún así, la imagen de su hermana en peligro lo impulsó, cada fibra de su ser deseando correr hacia esa última oportunidad. De repente, un roce helado lo detuvo en seco. Algo detrás de él. Se giró rápidamente, su corazón latiendo desbocado, y vio las sombras acercándose, como una ola voraz dispuesta a engullirlo. No hay escape posible, resonó la voz, esta vez cercana, casi a su lado. Javier sintió la tentación de ceder al pánico, pero recordó su propósito. Sin embargo, antes de dar un paso decisivo, algo en su interior le advertía. Hay secretos que podrían destruirte, Javier. La puerta al final del corredor continuaba brillando, pero la oscuridad ya lo había envuelto. Con cada segundo, la sombra se acercaba más, y su hermana estaba en juego. Seguiría adelante, arriesgándose a descubrir el horror que las sombras susurraban, o sucumbiría ante la profunda oscuridad que lo rodeaba. ¿Cuál sea el precio lo pagaré?, gritó, mientras tomaba impulso, decidido a enfrentar lo que vendría. La elección estaba hecha, pero el destino lo aguardaba con una sed insaciable. ¿Realmente estás listo para la verdad? ¿O te atreverás a cargar con el peso de lo que has dejado atrás? La voz se tornó un eco impasible, promesa de un terror que solo comenzaba a manifestarse. El aire estaba denso, húmedo, como si la oscuridad estuviera viva, respirando a su alrededor. Javier sintió cómo la sombra se abalanzaba sobre él, un manto frío que lo envolvía con cada segundo que pasaba. Sin pensar, corrió hacia la puerta al final del pasillo, el brillo tentador iluminando su camino. Pero cada paso parecía más pesado que el anterior, como si la tierra tratara de retenerlo, de mantenerlo allí, donde los ecos de su pasado resonaban con fuerza. Javier, no. Gritó de nuevo su hermana en su mente, y ese grito fue como un puñal. No podía rendirse. Tenía que llegar a la puerta. Los murmullos en los espejos se transformaron en lamentos que invadían sus oídos, una cacofonía de voces que entrelazaban el horror y la desesperación. No hay que abrirla, decían, en un ritmo monótono que le erizaba la piel. Sin embargo, la luz de la puerta prometía respuestas, y eso lo mantenía en movimiento. Todo lo que deseas está al otro lado, sugirió una voz, suave y seductora. Sabes que la verdad no siempre es lo que esperas. Javier se detuvo por un instante, el sudor frío corriendo por su frente. ¿Qué quería decir? ¿Cuáles eran las verdades que había eludido durante tanto tiempo? Con cada palabra de aquellas sombras, su voz interior se sumía más en la confusión. Pero la imagen de su hermana, atada y a merced de esa oscuridad, levantó su determinación. Debo seguir adelante, pensó, y avanzó con paso firme. El brillo de la puerta aumentó, y una vez más se sintió atrapado entre la luz y la sombra. Su corazón retumbaba en su pecho, como un tambor de guerra. Cuando llegó a la puerta, el aire frío se tornó gélido. A pesar de su miedo, impulsado por el amor y la culpa, puso su mano en el pomo. Era extraño al tacto, como si estuviera hecho de una sustancia que absorbía la calidez de su cuerpo.
Con un movimiento decidido, giró el pomo y abrió la puerta. Lo que encontró al otro lado le robó el aliento. Un espacio vasto, oscuro, pero con un resplandor tenue que provenía de un altar en el centro. Allí, rituales antiguos se desplegaban ante él, las sombras danzaban con una sincronía macabra. El altar estaba cubierto de símbolos extraños, y en medio de todo eso, una figura conocida, su hermana estaba allí, inmóvil, atrapada por cadenas de sombras que chisporroteaban como serpientes. Javier, su voz sonó quebrada, golpeando su alma. «¡Ayúdame!». «Mira en su interior», murmuraron las sombras, susurrando palabras acuosas que se enredaban en su mente. «Todo lo que has hecho, lo que has ocultado. Aquí, al final, se revela la verdad». Javier sintió que su cuerpo temblaba, su reflejo en los ojos de su hermana mostraba terror y sufrimiento. Y en ese momento comprendió, ella era parte de todo esto. No solo era víctima, sino también una pieza en el siniestro rompecabezas que lo había llevado hasta aquí. «No, no puede ser», gritó, pero las sombras se rieron, una risa que helaba la sangre. «La sangre llama a la sangre, Javier. Lo que temes ha regresado con cada palabra». La visión del altar se transformaba, mostrando recuerdos ocultos, secretos que jamás debieron salir a la luz. Javier retrocedió, pero el suelo tembló, los gritos de su hermana resonaron con una intensidad que casi lo hizo caer. Tenía que tomar una decisión. De repente, la figura oscura apareció de nuevo, la sombra que había visto en los espejos. «Eres tú el que debe decidir, Javier. ¿Salvarás a tu hermana o la dejarás ser parte del sacrificio?». El terror lo abrumó. ¿Qué sacrificio sería capaz de realizar para salvarla? Las sombras esperaban, ansiosas, mientras la voz de su hermana se desvanecía en el aire. Debía actuar rápido. Todo dependía de su elección, pero la pregunta persistía en su mente. ¿Hasta dónde llegarías por amor? La oscuridad se cerraba a su alrededor, y en ese instante, comprendió que el verdadero horror apenas estaba comenzando. ¿Qué haría Javier y a qué precio? Las sombras comenzaron a avanzar, y las palabras de su hermana se transformaron en un eco escalofriante: «Elige, Javier». El tiempo se detuvo. Javier miró a su hermana, cuyos ojos suplicantes reflejaban una desesperación profunda. El altar brillaba con un resplandor maldito, como si la luz misma estuviera impregnada de sufrimiento. Las cadenas de sombras se retorcían con una vida propia, deslizándose y apretándose alrededor de ella, susurrándole secretos que solo la oscuridad conocía. «Elige, Javier». La urgencia en su voz era palpable, y cada palabra era un eco de su propia culpabilidad. Por un instante, el mundo a su alrededor se desvaneció. Sus recuerdos, pesadillas en forma de imágenes fugaces, comenzaron a agolparse en su mente: la traición, los secretos ocultos, los momentos que querría borrar. La risa burlona de la sombra se intensificó, como si se alimentara de su angustia. «No puedo dejar que te hagan daño», murmuró, apretando los dientes. El brillo del altar parecía pulsar con su determinación, e instantáneamente las sombras se frenaron, como si esperaran su próxima acción. «Entiende, Javier», prosiguió la sombra, deslizándose cada vez más cerca. «El amor tiene un costo. La verdad siempre duele. ¿Estás dispuesto a pagarlo?». Sus palabras eran un veneno que se filtraba en su mente, amenazando con consumirlo. Inmediatamente, una imagen de él mismo, años atrás, se formó en su mente. Recordó aquella noche, el grito ahogado de una víctima silenciada. Su propia cobardía lo llevó a cargar con un secreto un peso insoportable. La culpa corroyó su ser, convirtiendo su amor en una prisión. Con cada momento, se dio cuenta de que su amor por su hermana también era su talón de Aquiles. Las sombras que lo rodeaban sabían eso. «Lo que quieras salvar, Javier, estará a un precio. ¿Qué vas a ofrecer?». Se sintió atrapar en una red, incapaz de encontrar la salida. Tomó aire. Debía decidir. «¿Qué es lo que quieres de mí?». El vacío resonó tras su pregunta, y las sombras se agitaron de alegría. La figura oscura sonrió, mostrándole dentaduras filosas entrelazadas con oscuridad. «Lo que queremos es tu desesperación, tu entrega. Necesitamos un sacrificio. Uno genuino, uno real». «¿Qué clase de sacrificio?». La voz de Javier era un susurro tenso, y mientras preguntaba, la escena a su alrededor se alteraba. Las sombras danzaban más rápido, y un frío repentino le recorrió la espalda. «Tu miedo, Javier. Tu miedo y tu culpa son nuestra ofrenda. Debes entregarlo todo, suéltalo y ella volverá a ti». La voz seductora resonaba a su alrededor,
como un canto hipnótico que prometía redención, pero cuyo sabor era amargo. Fue en ese instante que la visión de su hermana se amplió, llegaron a sus oídos los rostros de aquellos a quienes había fallado. Gritos de odio, murmullos de desprecio. Su corazón latía con ferocidad, los recuerdos arremetían con más intensidad. ¿Podría realmente liberarse? ¿Podría arriesgarlo todo en un juego tan peligroso, en una apuesta con las sombras? Hazlo, Javier. Suéltalo. La voz en su mente era la de su hermana, pero mezclada con ecos de voces antiguas. Javier cerró los ojos. Las sombras se aproximaban, chupando su aliento, mientras se echa hacia atrás. No puedo. No lo haré. En ese momento, las cadenas que apresaban a su hermana comenzaron a vibrar. Su grito se intensificó y el dolor caló hondo en su pecho, como una espina que no podía quitarse. ¿Lo ves? Tu indecisión tiene un precio, resonó la sombra. Elige no actuar, tú ya has perdido. La oscuridad se alimenta de tus dudas. Así que elige, Javier. La escena se oscureció aún más, y Javier sintió un tirón en su interior, como si su propia alma se deslizara hacia el altar. La angustia apretaba su pecho, y el horror de la verdad cada vez se hacía más tangible. Era un laberinto sin fin. ¿Y si no hay vuelta atrás? Pensó mientras los ecos del pasado rugían en su mente. Un destello de determinación cruzó su ser, y supo que tenía que arriesgar todo. Con los ojos cerrados, inhaló profundamente. Si debo hacerlo, que así sea. Su voz resonó firme, y mientras las sombras se alzaban para reclamarlo, un nuevo grito atravesó la oscuridad. No lo dejaré. ¿Pero sería suficiente? Las sombras se abalanzaban sobre él y lo que podría suceder a continuación era un abismo desconocido. La lucha apenas comenzaba. La casa temblaba, y el aire estaba sobrecargado con una violencia oscura que parecía querer devorarlo todo. Javier se hallaba en el centro del caos, frente al altar, sintiendo que el peso del horror lo oprimía. «Déjala ir», gritó con desesperación mientras las sombras lo rodeaban, esperando cobrar lo que habían exigido. La figura de su hermana iluminada por el altar luchaba por liberarse, pero las cadenas de oscuridad la mantenían prisionera. Habitantes de pesadilla, sus amigos, se transformaban en ecos distorsionados, gritos silenciosos que llenaban la habitación con sus recordatorios de traición. Javier sintió que su corazón se desdibujaba, mientras la culpa y el amor chocaban en un combate brutal dentro de él. «¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar, Javier?», se burlaba la sombra, una marea de oscuridad que prometía todo si solo cedía un poco más. En ese momento, recobró la imagen de su hermana, de su risa. «No puedo rendirme», se dijo a sí mismo y recordó las palabras de su madre sobre los antiguos pactos. «El amor es una fuerza que no se puede manipular. El sacrificio debe ser puro». La tensión se intensificó, como un hilo que se estiraba a punto de romperse. Tenía que encontrar la verdad, su verdad. Las sombras danzaban frenéticas, mostrando visiones de su vida, de momentos que había enterrado. La risa de su hermana, los abrazos en la infancia, los recuerdos felices, todo junto a las sombras de lo que había fallado. Recorrió lentamente el círculo ritual, reconociendo el sentido de cada símbolo en el altar. No eran solo marcas de horror. Había un mensaje aquí, un camino hacia la verdad que podía liberar a su hermana. Recordó el diario que había encontrado, Calígula, un juego macabro de poder y sacrificio, pensó mientras las sombras tendían sus garras hacia él, atrayéndolo con susurros de traición. «¿Qué quieres?», preguntó Javier, su voz resonando firme en el abismo de gritos y oscuridad. La sombra tomó forma material, una figura conocida con la sonrisa torcida del anciano, que se acercaba, su mirada era un abismo sin fondo. «Lo que buscas está dentro de ti, Javier. Renuncia a la luz y libera tu verdadero ser». Fue entonces cuando le vino a la mente la única respuesta posible. No se trataba de renunciar a su luz, sino de abrazarla y utilizarla como su arma. Recobró la linterna, la luz comenzaba a rugir nuevamente, y la determinación, con cada pulso de su corazón, la llenaba de energía. «Nunca renunciaré a quien soy», exclamó, levantando la linterna, la luz brillando con fuerza única. Los ecos de las sombras retrocedieron, y el dolor que sentía al ver a su hermana atrapada se transformó en coraje. Empujó hacia adelante, desafiando el impulso oscuro que se cernía sobre él. «Mira, hermana, esto es para ti», gritó, la luz expandiéndose a su alrededor, tocando a cada figura oscura, pero en vez de consumirlas, liberándolas de las garras del pasado. Cuando la luz alcanzó a su hermana, el grito de angustia se convirtió en un susurro de esperanza, cortando la penumbra que la aprisionaba.
Javier, eres tú, su voz temblante resonó mientras el brillo de la linterna cortaba las sombras que la mantenían encadenada. La angustia de su alma se transformaba en fuerza y Javier supo que había tomado una decisión irrevocable. Un sacrificio, sí, un sacrificio de verdad, pero no el que el culto buscaba. Mientras la luz crecía, un rugido ensordecedor emanó de las sombras, incapaces de soportar la fuerza de su amor, y los ecos retumbaban con gritos que se entrelazaban. Las sombras comenzaron a desmoronarse, el culto vio cómo su poder se desvanecía ante el amor puro que Javier proyectaba. Esto no terminará así, rugió la figura oscura, pero Javier ya no temía. Con un último grito de furia, la linterna estalló en luz, arrasando con la oscuridad que intentaba devorarlo todo. Todo se iluminó de repente, y un silencio profundo y absoluto envolvió la sala. Las sombras se desvanecieron por completo y, en su lugar, quedó el abrazo del amor y la luz. Javier se lanzó hacia su hermana. Justo cuando las cadenas se rompían, la penumbra se estaba evaporando. «Estamos juntos», exclamó, con lágrimas de alivio, y sintió que finalmente habían desmantelado el horror del culto, todo había cambiado. Las figuras de pesadilla que habían atormentado a su familia ya no eran más que visiones negras, y la casa recuperaba la luz que había perdido desde hacía años. La conexión con su hermana y su madre se restablecía por un vínculo inquebrantable. Se abrazaron con fuerza, el amor suavizando todo golpe del pasado. «Lo logramos», susurró su hermana, con una sonrisa iluminadora. Javier sintió que al fin el horror había llegado a su fin. Mientras caminaban hacia la salida, sabía que, aunque lo oscuro nunca se iría del todo, el verdadero sacrificio siempre sería la luz que brilla en sus corazones. Finalmente, al salir, la noche se volvió tranquila. Las sombras se hicieron humo, y el aire fresco llenaba sus pulmones. Javier miró hacia el cielo estrellado, sabiendo que sus luchas apenas comenzaban, pero estaban juntos en ello. «Nunca más», prometió, mientras la oscuridad se desvanecía detrás de ellos, dejando atrás un futuro lleno de esperanza. «Ahora, es el momento de actuar». Si te ha impactado esta historia, no dejes pasar la oportunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Y dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo, cada pulgar hacia arriba cuenta. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber qué piensan. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo hace la diferencia.